Buenos días a todas y a todos. Inicialmente, me gustaría agradecer a todos los que han venido a participar, a estar con nosotros, a debatir un tema tan importante como este. Y también agradezco a aquellos que nos ven por Internet. Agradezco también a los participantes en la mesa, especialistas en el tema, que ciertamente van a traernos datos muy importantes sobre este tema que ahora, bueno, por suerte, viene adquiriendo más importancia en Brasil, nos viene llamando la atención, que es el tráfico de bienes culturales. Y me gustaría felicitar a Itaú Cultural y el Ministerio de Cultura, que han tomado la delantera en la realización de este debate, planteando el tema, y también nuestro encuentro. Voy a ser breve, pero quisiera señalar dos puntos que me parecen importantes en la discusión de este asunto. El primero es la necesidad apremiante de que exista una legislación más clara y también, digamos, más efectiva, porque en realidad, a lo largo de los años ha habido diferentes intentos. Por ejemplo, en 1970 hubo uno, en el 84 otro, con el objetivo principal de elaborar un conjunto de normas, un conjunto de procedimientos referentes a este asunto. Bueno, el hecho es que este tema, el tráfico internacional de armas, de drogas, en fin, es objeto de gran preocupación. Nos preocupamos por las fronteras, pero el tráfico internacional de bienes culturales no es objeto de atención y es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Actualmente ya sabemos que la circulación ilícita de bienes culturales se relaciona bastante con el lavado de dinero. Es una cuestión que merece toda la atención porque es sensible, es difícil de verificar, es compleja, de verdad, es muy compleja en lo que se refiere a su investigación. Identificar la circulación de bienes ilícitos es muy difícil. En la Biblioteca Nacional, institución en la que soy directora, hemos tomado algunas medidas para cohibir esta práctica, porque como ustedes lo saben, la Biblioteca Nacional pasó por un problema muy serio de hurto, algo que aproximadamente 1.100 obras han sido robadas en la Biblioteca Nacional. Y la institución, a partir de este hecho, pasó a darle más atención al tema. En mi opinión, la digitalización del acervo de la biblioteca es uno de los temas más importantes actualmente. La biblioteca cuenta actualmente con 10 millones de ítems en su acervo, de los cuales 2 millones aproximadamente ya se encuentran digitalizados y asequibles en nuestro programa BN Digital, por lo que es una medida que se debe tomar y es urgente. Y al digitalizar el acervo, nos hace más fácil identificar los bienes que no sean robados en la Biblioteca Nacional. Hay otras medidas que se vienen tomando en la institución, como la instalación de cámaras de seguridad, como la inspección de visitantes, la
concienciación de los empleados de la biblioteca en cuanto a la relevancia del asunto. Bueno, hemos trabajado bastante en este sentido y por fin les digo que en octubre vamos a realizar en conjunto con IFLA un gran seminario justamente sobre el tráfico internacional de bienes culturales, más precisamente sobre bienes bibliográficos. Bueno, reitero la alegría de estar aquí con ustedes esta mañana participando en este seminario. Sin duda voy a aprender bastante con todas las charlas, con todas las discusiones y los animo a que también participen, que también nos envíen sus preguntas, los que están aquí y aquellos que nos escuchan por Internet. Yo le pasaría la palabra a Marco Aurelio Matos, supervisor de proyectos manuales aduaneros y coordinador del proyecto Soporte Web Aduanero SUANA. Gracias, profesora. Buenos días a todos los colegas. Buenos días, autoridades presentes. Buenos días a todos de la audiencia y a todos los que nos escuchan por Internet. Inicialmente, una aclaración. Yo trabajo en la Secretaría Nacional de Ingresos de Brasil en el sector aduanero. Aquí voy a hablar sobre el tráfico ilícito de bienes culturales, pero voy a centrarme más en la importación y la exportación. Me siento un poco, digamos, desubicado por cuestiones de organización, porque en realidad mi charla debería haberla hecho el día de ayer, pero voy a hablar sobre el tráfico ilícito internacional, porque cuando la Secretaría de Ingresos se ve ante unos bienes que están sometidos a controles, también tiene que combatir este tráfico ilícito. La primera observación que hacemos tiene como objetivo aclararnos el universo en el que estamos trabajando, porque claro, es muy común. La gente cuando habla de la Secretaría Nacional de Ingresos de Brasil y su actuación en el comercio exterior, su actuación en los aeropuertos, en los puertos o puertos secos, no sé si los conocen, también los hay. No solo hay puertos húmedos o mojados, los hay también secos al interior del país, en Brasilia, en donde se realizan controles de cargas, donde se verifican la documentación y se realizan inspecciones. Mucha gente cree que lo fiscalizamos todo. No, la Secretaría realiza una buena fiscalización. Por ejemplo, siempre que nos encontremos ante un fósil, lo vamos a incautar. Y la verdad es que no es así. Veamos cuál es el universo en el que trabajamos. En resumen, esta diapositiva dice lo siguiente. Veamos directamente la tabla que se encuentra abajo. En 2017, 2.261.440 declaraciones. 2.261.440 declaraciones y 1.350.000 importaciones. Esos son datos de 2017, declaraciones de comercio exterior. O sea, en total 3,5 millones. Les pregunto, ¿nos es posible detener a todo el mundo y fiscalizarlo todo? De entrada, no. Luego, aunque fuera posible, el país pararía. Si nos pusiéramos a analizar todo lo que llega y sale del país, pararíamos el país. No habría comercio exterior. Y no es nuestro objetivo. El objetivo de la Secretaría Nacional de Ingresos es actuar puntualmente en situaciones de más riesgo. Y quizás me pregunten, entonces, ¿por qué
no hacen así. No le dé mucha atención a todo lo que entra y lo que sale. No hace falta que fiscalicen tanto. Y tampoco es así. De lo contrario, no vamos a combatir el fraude, el contrabando, no vamos a proteger a los buenos, digamos. Porque a veces, bueno, hay una empresa que fabrica embalajes y esa empresa importa insumos de China, importa películas plásticas y pagamos el impuesto de importación. Perfecto, excelente. Luego hay otra empresa que hace prácticamente lo mismo, pero bueno, se las arregla de una manera y trata de no pagar el impuesto de importación. ¿Me entienden? Les pregunto, ¿eso es cierto o no? ¿Está correcto? Una persona que actúa mal aquí puede hacer cualquier cosa. Esa es la acción de la Secretaría de Ingresos, minorar este tipo de incumplimiento y evitar la competencia desleal. Hay muchos ejemplos. La función de la Secretaría de Ingresos en la aduana es proteger a la sociedad en general. Por ejemplo, unas zapatillas de deporte. Yo voy a importar estas zapatillas. Yo tengo un problema de rodillas, un problema en las articulaciones. Bueno, pues entonces me voy a comprar unas zapatillas de una marca X, una marca importante, famosa, porque estoy seguro de que ese producto me va a proteger la rodilla. Yo llego a una tienda y me compro, ¿qué cosa? Un producto pirateado. Esa es nuestra función, proteger a la sociedad de este tipo de falsificación que puede perjudicarnos, porque creemos que estamos comprando un producto de una marca que en teoría nos va a proporcionar la calidad que estamos adquiriendo. Y hay otras funciones sobre las que no voy a alargarme mucho, muchos productos que no son certificados, por ejemplo, juguetes. Los juguetes que se producen en Brasil tienen que seguir unas especificaciones, unos estándares de calidad que conllevan unos costos. La industria tiene que aplicar una pintura que no va a desprender trocitos. Cuando se rompe, no debe romperse en trocitos muy pequeños, porque puede que el niño se lo trague. Bueno, en fin, las empresas tienen que seguir unos estándares, los cuales generan costos. Si el producto viene de China, digámoslo, o de la India, y si no tiene la misma exigencia de calidad, lo importamos, va a generar una competencia desleal, porque para la fabricación de este producto gastan menos. Solo para que entiendan un poquito nuestra función, que es proteger. Y también en lo que estamos tratando aquí. Si los bienes culturales entran y salen del país, estarán sometidos a alguna verificación y puede que un empleado intercepte la circulación de bienes y justamente cuando sean bienes que no puedan entrar o salir del país o robados. Recientemente hubo un caso de bienes robados en Bolivia que no podrían entrar al país. Corríjame si me equivoco, pero hay situaciones que ocurren con mucha frecuencia y la Secretaría Nacional de Ingresos tiene la capacidad, la posibilidad de interrumpir este flujo. Pero la dificultad reside justamente en estos números que les muestro en la diapositiva. Pero no crean que vamos a ser capaces de fiscalizarlo todo y de hacerlo, pararíamos el país. Bom, então o modelo de controle, então o meu foco aqui é pragmático. Mi perspectiva es pragmática. La idea es estimular el debate y entender
¿Cómo podemos trabajar para que el control sea más eficiente? Pese, claro, a las limitaciones que tenemos en la actuación, considerando todos estos números, estas cifras tan grandes. El modelo de control que se adopta en el comercio brasileño le otorga a la Secretaría Nacional de Ingresos esta actividad: control de cargas, de mercancía, autorización de entrada. Todo eso lo hace un solo órgano, que es la Secretaría Nacional de Ingresos, quien verifica la carga que ingresa al país y que sale, quien verifica los productos que quizás representen un bien cultural. A este órgano se le llama Receita Federal o Secretaría Nacional de Ingresos. Y aquí tenemos la base legal que respalda la actuación de la Secretaría. En el comercio exterior. Como les dije, la Secretaría no puede actuar en 3.600.000 declaraciones. Y el IFAN, como órgano que colabora con la Secretaría, bueno, el IFAN y otros órganos representados aquí, puede colaborar en la identificación y en nuestro trabajo. O sea, podemos trabajar en conjunto, podemos y debemos trabajar en conjunto. Pero hasta junio del año pasado, el IFAN tenía la obligación de actuar en diferentes casos de la Secretaría de Ingresos. Por ejemplo, para exportación. Hay un caso de exportación de un cuadro, una obra de arte. ¿Y qué sucedía? Se necesitaba la autorización de IFAN. Bueno, pues el colega de la Secretaría de Ingresos llamaba al colega de IFAN. Si no me equivoco, aproximadamente 80.000 declaraciones o autorizaciones por año. Ese era el número. ¿Será mismo que sería necesario interrumpir, detener a tantas importaciones por la autorización de IFAN? ¿Cuál es la mejor solución para el control de ingreso y salida de bienes culturales con la menor interrupción del flujo? El año pasado, hace un año, trabajamos en conjunto, creamos un grupo IFAN y Secretaría Nacional de Ingresos y trabajamos justamente en este tema. ¿Cómo reducir la necesidad de intervención del IFAN, que se demandaba mucho, porque siempre que la Secretaría se encontraba ante una obra de arte, tenía que llamar a un empleado del IFAN, el cual nos debería dar una autorización? Y este cuadro, esta realidad, nos llevó a los siguientes resultados. Una nota que se publicó en el IFAN en que se dijo lo siguiente. Bueno, nosotros entendíamos que cualquier bien de interés artístico, si había una necesidad de venta o una autorización, habría que consultarle al IFAN. O, por ejemplo, unos cómics, habría que llamar a IFAN para que nos diera una autorización. Así que el proceso era muy demorado. Y al final se publicó una nota que interpretó de manera restrictiva esta actuación y nos dio los fundamentos para que ya no consultáramos tan constantemente a este órgano. Además, se incluyeron en la página web del IFAN páginas de orientación y un manual de importaciones, o mejor dicho, de exportaciones de la Secretaría de Ingresos. Es un manual que los aduaneros normalmente consultan en las verificaciones de exportaciones. Un ejemplo, esa es la página web del órgano del IFAN con todas las orientaciones sobre los bienes culturales. Por ejemplo, bienes culturales que no pueden salir del país. Y hay una lista que nos orienta sobre los bienes que no pueden salir del país. En la misma página
Dice, los bienes que no requieren autorización del IFAN. Miren, qué bien. Es una lista que al final elimina muchas solicitudes, elimina la necesidad de autorizaciones innecesarias. Es una labor del Estado que ya no se requiere después de este trabajo conjunto. Bacana mesmo essa página aí do IFAM, né? Então, está muy bien la página de IFAN con muchas orientaciones. Então, quando houver dúvidas, né? Então, como que se procede? Y bueno, si hay dudas, aquí tenemos los formularios, es bastante didácticos. Preguntas frecuentes, un recurso muy utilizado. También lo utilizo en los manuales aduaneros. Y ahora, por la parte de la Secretaría Nacional de Ingresos. Fíjense, la Secretaría tiene una página en el manual de exportación que nos da las mismas orientaciones al auditor fiscal y al analista tributario de la Secretaría que trabaja en el despacho aduanero, que verifica las exportaciones de equipajes, bienes con restricción legal de salida. Esos son los bienes en los que tiene que consultar al IFAN. Tenemos un manual interno y un manual externo. Este es el que está en Internet, que también da las mismas orientaciones producidas también y provenientes de esa reunión del año pasado. Categorías que dispensan la manifestación de IFAN. También tenemos manual interno y también los enlaces para la página web de IFAN con las preguntas más frecuentes también. Aquí hoy tenemos toda la orientación sobre la salida de bienes culturales ya con un procedimiento en mucho detalle y muy didáctico en la página web también y en nuestro manual interno de acceso exclusivo a los funcionarios de la Secretaría de Ingresos. Aquí, para que vean, fíjense, este es el portal de los aduaneros internos. Es el principal instrumento de los funcionarios de aduanas de Brasil. Hoy los funcionarios de aduanas de Brasil se orientan por esos manuales que están ahora, que completan ya 10 años. Hoy, en este mes de junio, es el aniversario. Y tenemos manuales prácticamente de todos los tipos de comercio exterior. Aquí no cabía solo en una diapositiva, lo he dividido, pero en el portal, claro, se ve todo el conjunto. Para que vean, el segundo manual es la exportación, que tiene ese contenido que les mencionaba. Aquí, ya ven, hay 22 en producción, que son realmente la principal herramienta de los aduaneros para la consulta. Uno que no lo llamamos de manual, decimos que es el sistema de combate a la piratería, es solo para darles una idea de lo que quiero comentar sobre los otros órganos. ¿Por qué darles una idea solo? Porque ese sistema tiene una colaboración externa, no es una información solo de la Secretaría de Ingresos. En realidad, este sistema es inédito en el mundo. Brasil es pionero en el mundo en esa iniciativa. En otros países hay sistemas que tienen informaciones de los que tienen los de derechos, poseen los derechos de marcas, en fin, sistemas, digamos, mucho más limitados que estos. Este es un sistema realmente completo para combatir la piratería y recibe también del sector privado las informaciones que van a orientar a los auditores en lo que suelo decir que es la función minera. ¿Qué viene a ser? Yo soy minero, pero minero en el sentido de que soy de Minas Gerais, el estado de Brasil. ¿Qué hace el minero? Los que somos del estado de Minas Gerais, se dice que es un pueblo muy desconfiado. No, que no se fía de nada, pero entonces para poder desconfiar, pero con fundamento, tengo que tener información. De modo que si algo antes de estar en el servicio de
impuestos internos, ¿no? Pues dice, hay una remesa de bolsos de Louis Vuitton. Pues yo ahora ya sé de qué va eso, porque hay el combate a la piratería. ¿Pero por qué sé? Porque recibo las informaciones del titular de esa marca y él me ayuda a identificar que aquel producto puede que sea falso. Bueno, puede, pero ¿está usted seguro? No, yo no estoy seguro. Pero con la información que me da ese propietario que está aquí en ese sistema, puedo desconfiar. Voy a interrumpir aquella importación de la que desconfío y voy a pedir entonces que se me ayude entonces a identificar. Ese es el sistema, es una de las guías, la guía marcas que tiene esa R. Esta es la que les voy a presentar para que podamos seguir. Aquí no ha cabido todo, pero hay un gran número, como 50 o 60 marcas. Si hacemos clic, es interno nuestro, pero solo para que lo vean. Si hacemos clic aquí, van a ver que entonces que en esta marca, claro, no está solo eso, hay muchas otras informaciones, fotografías, material gráfico, todo para ayudarnos y también como consejos para identificar que el producto es falso o falsificado, ¿no? Información de contacto, etcétera, etcétera. Me parece que vamos por buen camino. Yo diría que tenemos que recibir esas informaciones, tenemos que contar con esas fotografías, tenemos que contar con ese material, porque yo, la verdad, claro, ayer le pregunté al compañero, ¿qué es un fósil? Pues no lo sé. ¿Qué viene a ser un fósil? No sé. De modo que yo necesito contar con unos sistemas que ustedes, autoridades de control, nos pasen a nosotros de una forma didáctica, con ejemplos, con fotografías, con dibujos, todo lo que tengo que saber para que yo pueda ser realmente un minero del estado de Minas Gerais, o sea, desconfiando y detenga esa información, esa importación y diga, a ver, desconfío de esta importación. Voy a consultar a Felipe o a Fabio de IFAN. A ver, este producto parece aquel oratorio que está en el sistema. Bueno, el oratorio, ¿se puede exportar un oratorio? Tiene que tener una exportación. Parece muy antiguo. Creo que lo voy a detener aquí. Voy a interrumpir esa importación. ¿Cómo optimizar el trabajo? IFAN y la oficina de ingresos. Bueno, aquí ese es el enfoque de mi presentación, que es contar con un sistema, una página web desarrollado por IFAN en conjunto con todos los otros órganos de control, con acceso exclusivo a los servidores de esos órganos de control y a los servidores de aduana de aquí de Brasil, de la Receita Federal. ¿Qué podríamos tener entonces? Pues fotografía de bienes culturales robados, bienes considerados sensibles que habrá que priorizar en la fiscalización, informaciones que puedan subsidiar el análisis de riesgos de la Receita Federal, fotografías de colecciones de museos y conjuntos de bienes que de forma rutinera van al extranjero para facilitar exactamente cuando vamos a hacer una averiguación el control para que todo sea más rápido y más dinámico, orientaciones del IFAN y de órganos de control que ustedes entiendan que son útiles para la autoridad aduanera a modo de cooperación sistematizada, informaciones de contacto actualizadas de los funcionarios de IFAN y áreas de actuación para que podamos trabajar mejor. Todo esto el sistema lo acepta y más cualquier otra cosa que pensemos que puede ser necesario. Para ello necesito contar con este sistema. Este sistema puede que tenga un acceso reservado o no para la Receita Federal. Depende del contenido que le vamos a poner, no importa cómo lo vamos a viabilizar. Tenemos que contar con ese convenio entre esta Secretaría y los demás órganos involucrados, pero hay una otra alternativa, además de esta, que sería, en caso de dificultad, podríamos crear también páginas en la página web pública de IFAN con las informaciones únicamente no reservadas. Eso estaría disponible para todos. Podríamos filtrarlo y poner solo las no reservadas. Al poner las reservadas, claro, tendríamos que hacer este acuerdo. Ya voy terminando.
Podríamos entonces crear esas orientaciones con ese contenido que será mantenido y actualizado por IFANA. Hablaba aquí con los compañeros y sabemos que lo podemos hacer también en los propios manuales de aduanas. Eso también sería una otra solución que después la podríamos discutir entre nosotros. Perdóneme por el tiempo. En fin, muchas gracias. Muito obrigada pela esclarecedora intervenção. Agora. Muchas gracias por su intervención. Ahora le pido y les llamo la atención a pedido de la organización del evento que por favor sean muy fieles, muy leales al tiempo. Solo 15 minutos para cada uno. Les pido por favor que cada uno controle bien ese tiempo establecido de 15 minutos, ¿de acuerdo? De modo que ahora le paso la palabra a Flavio, y sí que es maestro y doctor del curso de arqueología de la Universidad de São Paulo, la USP. Flavio Risi. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Flávio Calipo. Eu há 6 meses assumi. Buenos días a todos y todas. Estamos intentando aquí hacer un trabajo desde hace ya 6 meses de atender todas nuestras dinámicas internas. Es realmente un desafío muy grande para nosotros hacer la gestión de 28.000 sitios arqueológicos a lo largo de todo el territorio brasileño. Son 28.000 sitios arqueológicos catastrados. Tenemos un promedio de 1.000 proyectos de investigación hoy en Brasil que estudian cada vez más una cantidad cada vez más impresionante de sitios arqueológicos. Tenemos muchos proyectos de arqueología en el estudio académico de arqueología que hacen todo ese estudio, ese análisis, un levantamiento realmente de colecciones que sobrepasan un promedio, podríamos decir, de 100 nuevos sitios en algunos de esos emprendimientos. Incluso es, de hecho, un desafío enorme. Voy a intentar explicarles y traer algunos datos aquí. Creo que es interesante que podamos parametrizarlo, medirlo de alguna forma, para que tengan una idea del enorme desafío que tenemos para hacer la gestión de ese patrimonio y hacer también un análisis crítico, histórico, con los pocos datos que tenemos aquí por el poquísimo tiempo que tenemos. Tendré que pensar, en fin, pero si quieren explotar, voy a tener que pinzar algunos datos, pero después podremos hablar más sobre la parte de las preguntas. Tenemos en el CNA a emprendedores, también arqueólogos y cualquier persona que tenga interés en el tema y en la gestión de esos proyectos, de las personas que están involucradas, que quieren desarrollar algún tipo de actividad sobre este tema. Y para mí, yo haría aquí una charla que como arqueólogo, me acuerdo ayer en la charla de la gestora de proyectos que decía que su gran miedo en el momento de pasar ahí por la Policía Federal o por la Receita Federal y listó el caso de las ramitas aquellas, ¿no? O la obra de arte, ¿no? Que tenía miedo, ¿no? A ver qué le iban a decir. Y como arqueólogo, pues pasa lo mismo. A veces hacemos ese mismo tránsito con esqueletos. Y claro, nuestro gran miedo es que alguien en el maletero de un coche pues encuentre muchos esqueletos y que expliquemos que no hemos matado a nadie, que, en fin, por más que esto parezca una broma, esto es un gran miedo realmente. Esto en el pasado, hoy, en fin, ya tenemos una política y hay porterías, hay normas que reglamentan ese tránsito. Ya no es tanto un riesgo real, pero la verdad
es que son situaciones reales que intentamos evitar y para eso necesitamos contar con más normatización. No normatización interna solo, no. Yo les diría que los ejemplos que les voy a traer aquí, eligiéndolos a dedo, a partir de algunas experiencias, es que esos diálogos que hacemos con los gestores del IFAN, gestores de la oficina de ingresos, de recaudación también, ocurren ya desde hace un tiempo y vale, cunden, conseguimos establecer una relación, pero a partir del momento que un gestor sale, el gestor, pues el trabajo todo vuelve al principio o retrocede. O sea, tenemos que establecer una vez más una relación con los delegados, con los gestores de otras instituciones. Y la verdad es que la única forma efectiva de conseguir avanzar en eso es definiendo y, de hecho, formalizando nuestras prácticas y acciones, no solo internamente con los órganos, sino en las relaciones que los órganos tienen que establecer entre ellos. Y aquí les voy a hablar de la instrucción normativa que reglamenta los permisos ambientales, donde dentro del universo de 28.000 sitios arqueológicos conseguimos en 7 años de esa instrucción normativa, conseguimos triplicar el número de sitios que históricamente fueron estudiados por IFAN desde su creación. Un mecanismo que definió criterios y también tipologías. ¿Cuáles son las principales tipologías que tenemos que estudiar? Todos los sitios arqueológicos, intentaré detenerme aquí a Brasil, pero podríamos pasarlo a otros bienes también. Pero vamos a conseguir cohibir el tráfico de todo ese patrimonio. Esa es nuestra intención, al fin y al cabo, pero tenemos que partir de algo y nuestro principio y la experiencia que tenemos a partir de la gestión del patrimonio arqueológico es que tenemos que definir tipologías de los principales bienes que corren riesgos y a partir de ahí definir normas específicas y llegar. Y esa tiene que ser la lucha y nuestro objetivo. Si no conseguimos una política que involucre a varios ministerios, tenemos que por lo menos tener una instrucción normativa, una portería interministerial que defina cuáles van a ser las acciones de cada uno de los órganos dentro de un sistema integrado. Porque la verdad es que me parece loable las alternativas y las charlas que vemos aquí. Muy bien. Pero yo diría que hoy estamos organizando una exposición con el Centro Nacional de Arqueología, con la Superintendencia del Distrito Federal, que fue una colección recibida en 1966-1970 para la Secretaría de Ingresos, para que pudieran tener instrumentos. Y a lo largo de todo ese proceso tuvimos varias iniciativas y esas iniciativas son siempre como que un impulso. Pero claro, es todo cíclico. En determinado momento ocurre alguna situación que supone problemas y tenemos que buscar una alternativa. Eso como que nos impulsiona, la gente habla, dialoga, eso llama la atención a ese problema, pero de hecho no trabajamos con planificación y con la normatización de esas acciones. Es muy loable que tengamos ese esfuerzo, pero yo de verdad me sentiría un poco más tranquilo solo cuando la Policía Federal, el IFAN, la Receita Federal también, cuando todos estén ahí dentro, aprobados dentro de su plan de acción anual, tengan determinados tipos de acción, determinados tipos de procedimiento, porque la verdad es que me parece realmente muy importante todo ese tema de la economía, de que nos preocupemos realmente con todo eso, pero la verdad es que el patrimonio cultural para mí es algo de lo más importante que tiene una nación, porque es eso lo que va a definir cómo la nación piensa, los valores que tenemos, cómo desarrollamos. Y yo diría que hoy estos datos que quiero aquí presentarles, la idea es que
Los datos que tenemos para pensar en el tráfico ilícito son mucho más bajos que, de hecho, lo que es la dimensión de ese patrimonio. El material arqueológico brasileño encontrado fuera de Brasil, y no solo lo que se llevaron antiguamente, cuando no había legislación, cuando el Estado brasileño no estaba consolidado como está hoy, es enorme. De modo que no tenemos ni siquiera noción del tamaño de ese tráfico. Hay algunas denuncias, algunas cosas que ocurren, pero quisiera solo rápidamente, con el poquísimo tiempo que me queda, demostrar aquí que algunos datos aquí para que podamos reflexionar más sobre esto. De esos 28.000 sitios arqueológicos, prácticamente mitad de esos sitios fueron identificados a lo largo de la instrucción normativa en los últimos 7 años. Porque esa instrucción, aunque haya reducido el número de tipologías de emprendimientos, y lo digo en el tema de los permisos, creó mecanismos más efectivos para que podamos identificar y para que podamos proteger estos sitios arqueológicos. Aquí vemos algunos ejemplos de actividades que van a generar tráfico ilícito, que es la caza al souvenir, al recuerdito. En la caza al souvenir es el que va al sitio arqueológico, recoge ese material, una cosita, y se lo lleva a casa. Parece que no tiene impacto, pero ese material, eso tiene impacto. ¿Cuál es el impacto de la caza al souvenir? Tenemos dificultad en invertir en el tema del turismo cultural. A partir del momento que eso pasa a ser una actividad, si buscamos implementar nuevas actividades turísticas, estamos aumentando este problema. La caza al tesoro en Brasil la verdad es que, bueno, no tenemos datos realmente de qué es lo que ocurre con la caza al tesoro. O sea, aquellas personas que van realmente a buscar artefactos arqueológicos, sabemos que eso ocurre, y ocurre sobre todo en las fronteras donde no hay mucho control, fronteras no muy bien protegidas. Pero también hay una ley, que es la Ley 10.166 del año 2000, que tiene que ver con el patrimonio cultural subacuático y que presenta algo terrible, que permite atribuir valor, porque en esa ley el Estado es el emprendedor que va y que realiza, que emprende una actividad entonces de extracción de aquel material. El Estado tiene que, digamos, pagarle hasta un 70%. Y esa ley dice que ese valor está basado en el mercado internacional de bienes arqueológicos. No hay un mercado internacional de bienes arqueológicos. No existe eso. Ese mercado, en realidad, es el mercado ilícito, es el tráfico. Es de eso de lo que estamos hablando. Y la ley brasileña lo define así, fíjense. De modo que para cambiar estas leyes no podemos hacerlo de forma no articulada. Tenemos que contar con un grupo formalizado que piense realmente en todos esos temas y que actúe en esos temas. Un gran riesgo hoy es el tema de los detectores de metal. Los detectores de metal no son ilegales, pero muchas personas van a los sitios arqueológicos y empiezan ahí a buscar metales y se llevan esos metales. Tenemos muchísimos ejemplos de eso en Internet. Hay asociaciones de eso que lo utilizan. No digo que todas las personas están preocupadas con eso, pero hay muchísimos ejemplos que demuestran ese tipo de acción. Y es una acción que tiene que actuar de forma integrada, no sencillamente solo con una actitud reprensiva, sino con actitudes educativas, informativas. Recibimos muchas denuncias de la comercialización de bienes arqueológicos en ferias, por Internet, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo reportamos. Por más que yo quiera ir a ese mercadillo y agarrar ese material arqueológico, sé que no lo puedo hacer. Eso tiene que ser una operación integrada y es algo del día a día. No es algo sencillamente algo que ocurre así cada 2 por 3, no, de vez en cuando. Y no tenemos datos efectivos del impacto enorme que tiene eso. Pongo aquí en este último ítem
que el CNA promocionó un encuentro sobre tráfico ilícito de bienes arqueológicos el año 2013, solo para demostrarles que eso no es una preocupación actual, es algo que viene y va a todo momento. Noto como que, en fin, es algo que quería presentarles aquí, que tenemos que partir de un objetivo más amplio, que es ese pacto. Ese pacto, de nada sirve que sea solo un pacto de un gestor del CNA, del directivo del CNA. No, tenemos que involucrar aquí al cuerpo directivo de los órganos. Tiene que haber esa formalización para la creación de un sistema. Y ¿qué es lo que tenemos aquí? Hay muy buena voluntad de los gestores de todas las áreas, pero, como dice nuestro compañero, no hay realmente una comprensión, una especialización de los propios técnicos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? A partir del momento en que la institución tenga un procedimiento y una planificación para poder crear esa formalización. Y si sale un compañero, pues hay una comisaría o un sector, un departamento que está preparado, que ya tiene ese término de cooperación establecido y que va a poder construir ese término de cooperación, porque si no, siempre vamos a estar ahí en ese dilema y reuniones como esta siempre van a seguir ocurriendo, pero al fin y al cabo, no, en el momento que tengamos algún tipo de suceso, pues se va a plantear otra vez esa necesidad de una nueva discusión. Y para nosotros que somos gestores, nosotros la verdad es que dedicamos mucha y gastamos mucha energía a todo eso, mucha energía con algo que no sabemos lo efectivo que es y no tenemos mecanismos reales para combatirlo. Además, también hoy el CNA es responsable al año por 8.000 análisis de proyectos e informes. Eso es un trabajo burocrático impresionante. Y si no lo planificamos, no lo normatizamos, es terrible. Tenemos que dejar de hacer un trabajo para pasar a desarrollar acciones y saber quiénes son los gestores, vamos a enterarnos quiénes son los gestores, vamos a intentar hablar con esas personas, en fin. Y desde el punto de vista de planificación es algo terrible. Es una acción que es muy complicada porque no se plantea como una prioridad. Aquí voy a intentar ya terminar, pero solo algunas ideas. Este es un cuestionario utilizado el año 2017 para algunos representantes de la Policía Federal. Queríamos entender cómo funcionaba la cosa. El CNA tiene ese compromiso y queríamos saber si había una demanda realmente. Y lo que se ve a veces es que ese esfuerzo, pues que no siempre se pone, pasa a ser algo práctico. El patrimonio cultural siempre pasa a ser una situación donde no es mínimo, no tiene un impacto, es una pequeña cifra, un pequeño número, pero no sabemos si son pequeños números realmente. Tenemos que preocuparnos más. Aquí, fíjense, el caso de los detectores de metal que les comentaba. Las denuncias que recibimos, en 2017 recibimos 100 y pico denuncias. Es muy difícil, a partir de esas denuncias, la Policía Federal. La verdad es que tampoco tenemos, a partir de esas denuncias, instrumentos para pasarles a la Policía Federal para que pueda realmente empezar una investigación sobre el tema. Tendríamos que contar, en realidad, con una investigación un poco más seria, ¿no? Como prácticamente una operación lava-jato para el patrimonio, ¿verdad? Aquí algunos datos. El número de denuncias al año. No consigo ni siquiera decirle si es significativo o no, pero hace ya bastante tiempo que existe ese pico. Estamos siempre intentando transmitir esas denuncias a los órganos. Aquí las denuncias que son sobre todo vinculadas a la venta de esos materiales. Los bienes en su mayoría son piedras pulidas, que es aquel ejemplo, pues un hacha o cosas así de ese tipo. Y también aquí otro ejemplo
Creo que este es por lo menos el principio. Es la publicación de un memorando circular donde los directores del DEPAN envían a los superintendentes criterios para accionar las comisarías de medio ambiente y de patrimonio histórico y les explican entonces cuál es el procedimiento que tienen que desarrollar para hacer las denuncias. Esto por lo menos es el principio de una norma y termino mi charla exactamente en ese sentido. Yo creo que hay muy buena voluntad, buenas intenciones y la colaboración entre las instituciones. Eso es el principio, pero efectivamente para que podamos en una siguiente reunión no discutir los mismos problemas, sino que podamos avanzar en el tema, meternos de lleno realmente en la gestión del patrimonio, tenemos que formalizarlo. Hoy contamos con un comité que involucra a varias personas, pero no es un comité formalizado. Realmente no tiene cifras o números dentro de ministerios, no tiene funcionarios, en fin, que le obliguen a las entidades a obligar o a definir criterios y metodología y a desarrollar acciones integradas. En fin, esto es todo. Muchas gracias. Muito obrigada. Muchas gracias. Les recuerdo que las preguntas tanto de la audiencia como de los que nos escuchan por Internet nos las deben enviar por medio de la coordinación del evento. Al final las haremos en grupo. Por favor, que sean cortas, breves, objetivas y no se olviden identificarse. Llamo ahora a Felipe Chávez, geólogo de la Universidad de Brasilia, con especialización en políticas públicas y gestión gubernamental del sector mineral de la PUC Río de Janeiro. Alô, bom dia. Buenos días. Antes que nada, muy buenos días a todos los que están aquí, a los que nos ven por Internet, a los miembros de la mesa. Yo soy Felipe Chávez, del Departamento Nacional de Producción Mineral, que se encuentra actualmente en un proceso de transición a Agencia Nacional de Minería. En ese contexto, internamente estamos buscando una estructura y cómo se le considerará a la paleontología, tratando siempre, claro, de caminar hacia unas normas más eficientes, más claras, menos burocráticas, teniendo como uno de los objetivos siempre cohibir el tráfico ilícito de bienes culturales, en particular los bienes fósiles brasileños. La situación que tenemos actualmente, no sé si están familiarizados con la paleontología. Brasil, en el contexto mundial, sobresale. Más del 60% de nuestro territorio se encuentra en cuencas sedimentarias. Y todas ellas, sin excepción, tienen rocas, formaciones rocosas con fósiles, y 2 de ellas sobresalen internacionalmente por su contenido fósil. La cuenca de Araripe, en el sur de Ceará, notadamente uno de los sitios paleontológicos del mundo más importantes, debido a la calidad de los fósiles que se encuentran allí. La cuenca del Paraná, que va desde la región sur de Goiás hasta el sur de São Paulo y todos los estados de la región sur, llegando a Paraguay, Uruguay y Argentina. Una gran cuenca sedimentaria con muchas formaciones de rocas, con fósiles, muchos tipos de fósiles.
Esa característica de grandes cantidades, gran diversidad de especies, allá encontramos desde microorganismos hasta vertebrados complejos como reptiles y mamíferos, y la calidad de preservación de los organismos que nos permite identificar todas las estructuras corpóreas atraen a los cazadores de souvenirs y también a traficantes. ¿Cómo no existe una ley que regule la circulación de este material? Y el DNPM adopta una actitud de prohibición del comercio, así como la explotación de estos materiales para fines comerciales. Existe por detrás, lamentablemente, el tráfico ilícito, tanto al interior del país como en otros países. El control del Estado y el control social son deficientes. Nuestro marco legal es un decreto del 82 que se firmó por Getúlio Vargas. Tiene un artículo y un solo párrafo que dicen únicamente que DNPN tiene que autorizar la extracción de fósiles en territorio nacional. El párrafo único afirma que las instituciones públicas oficiales no tienen que emitir ninguna autorización. Lo único que es necesario es una autorización para lo que se vaya a hacer en campo. Y como todos lo sabemos, este tipo de tratamiento específico generó una gran apertura incluso para el público académico, de manera que el DNPM ha venido siguiendo toda la problemática en los últimos años, pero solo en los últimos 10 años. Así vamos a pensar mejor el reconocimiento de estos bienes como patrimonio cultural brasileño. Las situaciones que tenemos en la institución actualmente es esta. Somos el órgano que autoriza la exportación de fósiles gracias a la norma de exportación 9705 presente en el Sistema Integrado de Comercio Exterior controlado por Receita Federal, la Secretaría de Ingresos. Desde entonces, todas las importaciones o exportaciones de fósiles que no pasen por la autorización de este órgano se considera actividad ilícita, irregular. El DNPM, al no autorizar la explotación de fósiles en el país con finalidad comercial, solo autoriza explotación para exposición en eventos en otros países por carácter temporal y para permutas con instituciones extranjeras. En los últimos 10 años han habido casos de pequeñas colecciones de un museo brasileño o bien de una universidad, un laboratorio de paleontología de universidad que realizara permutas con otros laboratorios y otros museos de otros países. Y nuevamente se prohíbe la autorización para fines comerciales, justamente porque entendemos que son bienes del Estado, por lo que no debería hacerse sin un mínimo control, una fiscalización. Y en los 10 años que estoy en el órgano, ya hemos enviado proyectos de ley al Ministerio de Minas y Energía, pero lamentablemente no se ha convertido en ley en el Parlamento. Así que mantenemos la actitud conservadora de prohibir autorizaciones para fines comerciales. No hay un órgano de autorización para la importación. Todo lo que llega de otros países se queda en manos de la Secretaría de Ingresos, la aduana. Y yo les mencioné algunos problemas porque hay convenciones internacionales que buscan combatir el tráfico ilícito de estos bienes. Y ya ha habido casos de ingreso de fósiles extranjeros provenientes de países que también prohíben su comercialización. En estos casos, la Secretaría prohibió el ingreso de los materiales, nos informó
de su llegada, hicimos la confirmación de procedencia y al entender que venían de un país en el que se prohibía el comercio fósil, recomendamos a la Secretaría que no autorizara la entrada del material, devolviéndolo a su origen. Algo interesante que sucedió fue lo siguiente: como solo hacemos autorizaciones en el contexto de permuta, participación en eventos en el extranjero, la temporalidad siempre nos ha quedado muy clara. Por ejemplo, salida y entrada con fechas definidas. La permuta se realiza en carácter definitivo. Muchas veces lo que ocurre es que la Secretaría flexibiliza el tránsito y se adopta la Declaración Simplificada de Importación, DSE, que cubre bastante bien la característica de envío, por ejemplo, en este caso de envío y entrada posterior. Yo les he traído algunos ejemplos de lo que encontramos. Ese es un pez fósil de la región de Araripe que estaba a la venta en la ciudad de Calgary. O mejor dicho, en el Museo de Historia Natural de Austria a 52 euros. Un pececito de unos 4 centímetros que en la cuenca de Araripe, en estudios realizados con DNPM, juntamente con la Policía Federal, sale del país a un valor de 10 reales y se vende en Europa a 50 euros. Imagínense ustedes lo atractivo que es económicamente. De este pez. Ese es otro pez de la misma región. La tercera especie más común, se estima que hay aproximadamente 20.000 como este. Un material bastante bien preparado, véanlo ya con bastante calidad. Es una especie científicamente bastante conocida y extremadamente atractiva en el tráfico internacional. Lo mismo para este otro pez. Véanlo, un material recuperado por la Secretaría de Ingresos en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos. Nos lo enviaron enseguida y lo tenemos en la oficina de São Paulo. Ustedes tienen ahí 3 ejemplares. El total, 1.200 ejemplares fósiles de peces, reptiles, pterosauros y muchos otros organismos. Eso es probablemente lo que más atrae a los traficantes extranjeros, no solo por la venta de la pieza, sino también por la atractividad científica. Aquí vemos todos los huesos desde la articulación del hombro hasta las alas de un pterosauro. El material está bruto, no está preparado, pero llegará ciertamente a las manos de un coleccionista o a un museo en donde se lo preparará, se realizará un estudio científico y si no se lo hubiera incautado en la aduana, solo hubiéramos conocido la especie con el artículo científico, como pasó también con esta serpiente de la región de Araripe. La conocimos por un artículo en la revista Nature, una de las revistas más destacadas del mundo. Esa serpiente salió de la región de Araripe. Es un organismo de algo más de 20 centímetros que generó una gran conmoción en nuestra sociedad. Lo enviaron a otro país y cuando nos dimos cuenta estaba en un museo de Alemania. Este es quizás uno de los organismos más atractivos. Son animales camaleones, son muy buscados por traficantes. Ese fue un animal que incautamos en la aduana francesa.
Son animales de aproximadamente 20 centímetros. Las placas tienen 20 por 30 centímetros y las recuperaron en la aduana del aeropuerto Charles de Gaulle en un cargamento de Biblias. Llegaban cajas con Biblias y entre ellas las placas muy bien acomodadas. Que nos leva ao seguinte: quais são os nossos enormes gargalos? ¿Cuáles son los cuellos de botella? Legislación obsoleta, una norma del 42 ya no tiene sentido y mucho menos una norma con un solo párrafo. Y aún con proposiciones, con sugerencias, no hemos tenido éxito. El Poder Ejecutivo no nos ha dado la importancia correspondiente. Esperemos que eso suceda pronto. La legislación no está clara, empezando por la Constitución, porque esta considera un bien cultural, un patrimonio cultural, los sitios de interés paleontológico. ¿Y qué viene a ser un sitio paleontológico? Todo hecho paleontológico, o sea, todo evento, toda pieza. En paleontología, por ejemplo, ya tenemos un registro de aproximadamente 12.000 piezas y desde luego este número va a seguir creciendo. Los 12.000 eventos están en sitios de interés paleontológicos. Los fósiles que se encuentran merecen la clasificación, no es un simple evento puntual, un hallazgo, un material que por la forma, por cómo se lo encuentra, tiene algún interés para que se lo reconozca como tal. Bueno, pues es un tema a discutir. El tema de la omisión es importante. No existe en el marco legal brasileño la previsión de infracción y sanciones para el tráfico de fósiles. Siempre se arman tesis jurídicas basadas en otras leyes como la ley 8.176 y si analizamos la ley misma no define los bienes paleontológicos como bienes pasibles de tráfico. Y lo que ocurre en la práctica es que la policía, en el esfuerzo de su trabajo, detiene a los traficantes, pero estos individuos no permanecen mucho tiempo en prisión. El órgano regulador, el DNPM, tiene grandes dificultades en seguir la extracción porque realizamos fiscalizaciones, inspecciones. Tenemos una oficina en la ciudad de Crato con más de 8.000 ejemplares fósiles, pero lo que recibimos no son los materiales que les mostré. No, recibimos materiales normales y corrientes ya muy dañados y todo el material más raro, de más valor. Ya sabemos que hay una red de trabajo que los identifica y los vende internacionalmente en otros países, sin que nos enteremos. El hecho es que no logramos combatir esta extracción y venta internacional. Y les pongo una pregunta. La anuencia, la autorización de la exportación está prohibida para el comercio. ¿Eso estimula el tráfico? Es algo que discutimos de manera recurrente, pero el hecho es que no tenemos respaldo legal. Por ello, no tenemos una acción más efectiva. De manera que la integración de las entidades, algo que ya ha sido mencionado bastante, es cada vez más necesaria. O sea, la integración con la Policía Federal, con la Secretaría de Ingresos, funciona, pero estamos seguros de que puede funcionar mucho mejor, al igual que con el IFAN y otros órganos de protección del patrimonio. Esta interacción sigue siendo deficiente, no solo entre las entidades, sino también entre los poderes, el Poder Ejecutivo y otros. Por ejemplo, el medio académico, al que le interesa muchísimo la protección de los fósiles. El fósil es el objeto básico de estudio en la paleontología. Y existe la dificultad de comunicación con el medio académico debido a este marco legal muy permisivo. También con el sector productivo y la sociedad.
porque hay actividades de minería que existen para cemento y otros insumos de la industria y prácticamente toda la extracción de calcáreo nos muestra que se encuentran fósiles. El bien mineral es un bien de la República, del gobierno, pero el Estado concede el derecho de explotación al mineral y no al fósil. Es muy complicado. Hemos ido avanzando poquito a poco con algunos programas, juntamente con los órganos ambientales. Hemos recuperado algo en las minas, pero tenemos mucho por avanzar. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Modernizar la legislación, optimizar nuestras acciones, invertir en la planificación, ejecución y en acciones de restitución. Yo hablaba hace un momento con Fabio diciéndole que el Museo de Río hizo una acción interesante que logró la restitución de una colección paleontológica de referencia mundial. Fósiles de la cuenca de Araripe con la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos. El investigador Dr. Caster en la década de 50 del siglo pasado trabajó bastante en Brasil, en el sur del país, hizo muchas extracciones, se llevó muchas piezas a Estados Unidos y tiene muchas publicaciones sobre el material. Y en la negociación entre este investigador y otros de Brasil, se hizo la restitución del material. El DNPN solo intervino en la fiscalización de los documentos en el ingreso a Brasil. Aunque no somos un órgano que emite autorizaciones, participamos de la operación. Y este fue un proceso que duró algo más de un año y actualmente el Museo Nacional tiene una colección de 1.200 ejemplares fósiles restituidos provenientes de Estados Unidos. Quizás sea esta una línea de acción, más integración con el medio académico para que tengamos la restitución de más materiales. Muchas gracias a todos. Aquí tienen mi información de contacto. Perdónenme por haberme excedido en el tiempo. Muito obrigada, professor Felipe. Gracias, profesor Felipe. Ahora le paso la palabra a la última ponente de la mañana, Ana Wene Díaz Soares, consultora de UNESCO en el Ministerio de Cultura, quien nos contará un poquito sobre el tráfico ilícito de obras de arte. Buenos días a todos. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Yo empezaré mi charla hablando sobre el derecho brasileño, pero es imposible no mencionar el derecho internacional, porque las importaciones y exportaciones están directamente relacionadas con el derecho internacional. Integramos muchas convenciones internacionales vinculadas. Yo les he traído algunos ejemplos que hacen referencia al tráfico ilícito. Actualmente hay aproximadamente 10 acciones sobre tráfico ilícito, porque es importante que haya una acción nacional para que identifiquemos el tráfico internacional. Primeramente, un entendimiento sobre los bienes culturales. Esa mesa es bastante específica. Se mencionaron los bienes paleontológicos y arqueológicos. Mi abordaje será un poco más genérico y mostrará la posición de Brasil en cuanto a un bien cultural. Primeramente, la denominación de patrimonio cultural se encuentra en el artículo 216, que acaba de mencionar Felipe sobre la protección de bienes paleontológicos, bienes del Estado que están prohibidos en el comercio.
la legislación de alguna manera se adaptó a las convenciones a las que estamos suscriptos, como por ejemplo la 1954 de carácter humanitario y la 1970 de la UNESCO. Perspectivas de las normativas. Una de ellas de Francioni. Y aquí les traigo una visión más académica para que entiendan un poco más. En la última reunión del comité en la que estuve, como investigadora, me di cuenta de la importancia de que actuemos unidos y de que nos acerquemos a los investigadores. Hay tres perspectivas principales: la nacionalista, la de patrimonio cultural, de restitución a los locales de origen con características de protección nacional y de pertenencia a toda la humanidad. Sería, por lo tanto, un patrimonio de acceso general al público. El patrimonio cultural público, por lo tanto, sería un bien del Estado, ahora pensando en una cuestión nacional, y el patrimonio cultural de la humanidad también es público, pero de acceso a la colectividad. También hay que mencionar la concepción utilitarista. El otro día hablaba con un colega de CNA sobre el carácter universal de los bienes arqueológicos. Esos bienes tienen un valor que va más allá de la pieza, por ejemplo. Debe utilizarse para conocimiento, para uso social, porque a él se le atribuyen muchas características, costumbres, historia. El conocimiento de las piezas fósiles permitiría a las generaciones venideras conocimiento de su generación, de su tierra. Es importante que se mencione también el patrimonio cultural y los bienes culturales. Hay diferentes naturalezas de bienes: los paleontológicos, arte contemporáneo, arte moderno, manifestaciones culturales, etc. Yo les he traído esa definición para aclarar un poquito la regulación y cómo se produce. Es un aspecto que mencionó un colega, Diogo Machado, que recientemente concluyó su maestría en lavado de dinero con obras de arte y me autorizó a utilizar esta información, en mi opinión, muy interesante, que explica cómo funciona el combate al tráfico ilícito. Él actúa en tres perspectivas. Una de ellas es la persuasión, mencionada por el colega, que serían los instrumentos normativos, las resoluciones, normalmente divulgadas en las instituciones sumamente importantes en nuestro país. En mi opinión, en mi experiencia, son mucho más efectivas y eficientes que, por ejemplo, un proyecto de nuevas leyes y nuevas propuestas que exigirían más tiempo y demorarían en el sistema legislativo. Yo empezaría, por lo tanto, por lo que vimos inicialmente, la integración de los sistemas. De esa manera sería mucho más fácil. Bueno, no fácil, sería más difícil si no tuviéramos la integración de los sistemas. Así que me pareció espectacular la idea de que tuviéramos un sistema integrado para transmisión de las informaciones, en el caso del inventario de los bienes robados o hurtados o que son atractivos para el tráfico internacional. Y están también las acciones o sanciones civiles. Hoy les voy a presentar un diagrama que muestra que hay aproximadamente 20 normativas. Ya tenemos muchas normas actualmente. Quizás la interpretación y su aplicabilidad las haría más efectivas. Quizás valdría la pena que las tratáramos de aplicar en el corto plazo, con normativas y sobre todo con más práctica, con más aplicación. Hoy tenemos sanciones civiles administrativas y también iniciativas autorreguladoras.
está la ley penal y las sanciones penales, las cuales se activan únicamente en casos extremos. La idea no es arrestar a los individuos, sino cohibir este tipo de acción, por lo que es un trámite legal que requiere tiempo y que muchas veces, aunque exista un flagrante, no restituye los objetos, como vimos en la charla de Cecilia, porque son bienes no renovables. Muchas veces, como lo sabemos, aunque solucionemos el caso, que se arresten individuos, no tenemos el objeto en el país nuevamente. Y nuevamente la regulación es importante y aquí tenemos la integración de mecanismos entre sistemas, instituciones y las normativas legales. Aquí nuevamente el diagrama. Brasil es miembro de 10 normativas internacionales. Ese es nuestro marco jurídico. Y aquí están incluidas las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que también son vinculantes. La Constitución Federal está de por medio porque es la Carta Magna. A partir de ahí salen los dictámenes legales. El colega mencionó el artículo de párrafo único que rige el comercio de piezas paleontológicas. Bueno, aquí tenemos otro párrafo de la Constitución, así que siempre hay un reflejo entre las leyes. Hay aproximadamente 25 legislaciones brasileñas de sanciones administrativas, entre 4 y 6 sanciones penales, incluido el Código Penal, y los acuerdos bilaterales entre Bolivia, Perú y Ecuador, aproximadamente 9 o 6. Y también hay que mencionar la integración regional. Menciono la integración regional porque tenemos el Comité de Mercosur y de UNASUR, un comité que ya participó en algunas videoconferencias y se podría trabajar activamente en la cohesión y en la integración sur-sur. Yo no les traje la página web ni los datos específicos para no alargarme mucho en mi charla, pero hay información disponible, hay sitios web específicos en los que pueden encontrar las actas, las informaciones específicas, y el hecho es que hay bastante material. Lo único es que tenemos que hacerlo funcionar. Como también nos presentó Marcos, aquí tenemos una lista de bienes que no pueden salir del país y que requieren autorización de IFAN. Aquí de 1 a 3. Ahora voy a hablar de las 9 actividades, acciones y omisiones que generan el tráfico ilícito de bienes culturales. Hurto, robo, excavaciones ilícitas, excavaciones subacuáticas que también están prohibidas, lo resalto. No suscribimos la Convención de la UNESCO actualmente, solo estamos suscriptos a la Convención del Derecho del Mar. Y hay una ley originaria, 7000 y algo, ahora no me acuerdo exactamente cuál es, de competencia de la Marina. Es algo que sería interesante que hubiera más protección en este sentido, que se lograra aplicar la convención. Yo diría que tendríamos muchos beneficios, incluso porque la soberanía no sería afectada como ocurre con las demás convenciones. Aquí, remoción de bienes culturales durante conflictos armados y ocupación militar, exportación e importación ilícitas de bienes culturales, transferencia ilegal de propiedad de bienes culturales, venta, compra, asunción de deuda hipotecaria, cambio de legado,
Producción, comercio y uso de documentación falsificada ocurre con bastante frecuencia también y es difícil diagnosticar esos casos. Son casos de proveniencia. Muchas veces los bienes no son repatriados porque no hay prueba documental de lo que ocurre. Conspiración y participación en grupo criminal organizado para el tráfico de bienes culturales e infracciones relacionadas. Después les daré algunos ejemplos. Lavado y blanqueo de activos en el tráfico ilícito, según las normativas. Está la restitución, el retorno y la repatriación. La restitución se refiere a hurto, robo, excavaciones ilícitas, remoción, producción. El retorno se refiere a exportación, importación ilícita, transferencia y tráfico. Y la repatriación está directamente vinculada al lavado de activos. ¿Por qué les hablo de la terminología? Porque a veces hay una incompatibilidad o alguna laguna en la normativa y a veces hay una utilización equivocada de estos términos cuando vamos a solicitar este retorno por temas técnicos. Es una tontería, pero a veces hace diferencia en un trámite burocrático. Aquí algunos ejemplos de hurto y robo, ahí con titulares de periódicos. Se ve cómo eso es frecuente aquí en Brasil. Hurto en el MASP, robo a la casa de Graziela Laffer Galvão. No ocurre solo en instituciones públicas, sino en casos de coleccionistas también o que tienen una herencia. Robo de los Volpis también. Esto aquí con la participación de la Policía Civil aquí no todo es de competencia de la Receita Federal, de la Oficina de Recaudación o de la Policía Federal de Brasil. De modo que tenemos que tener eso en mente. Es importante que las informaciones no sean solo difundidas. La gente tiene que saber de eso. La página web de IFAN tiene mucha información disponible. Es súper didáctico, como lo dijo Marcos, muy bien. Y todos pueden entrar, todos son muy solícitos para sacar cualquier duda y una vez más para facilitar esa burocracia y los trámites, porque aquí es la Policía Civil y cuando entre la Policía Federal, ¿cómo se va a hacer? Si lo vamos a llevar al criminal o no, con temas administrativos. A veces dentro del marco administrativo ya lo solucionamos. Después la Galería Tomás Con, Estación Pinacoteca, más robos. De la Biblioteca Mario de Andrade, que también hubo un hurto el año 2006, luego del Itamaraty. Aquí en el Itamaraty hubo una pérdida bastante importante en la parte cartográfica, prácticamente 2.000. Aquí un ejemplo solo de 150, algo como 6 millones. Luego la UFRJ también, esos son solo los casos más recientes. Aquí fue un caso de robo, también de hurto, en la biblioteca. Entonces, bastante frecuente, como pueden ver. Luego, excavaciones ilícitas también. Aquí, como ejemplo, les doy, estudié el tema de los bienes arqueológicos. Y en la búsqueda y aprehensión realizó un inventario por el equipo técnico. Eran aproximadamente 2.100 bienes arqueológicos que eran del Banco Santos. Lo curioso es que todos eran hallazgos fortuitos, que puede estar en el artículo 18, de la Ley 3.924 y siempre que autorizado se puede tener la detención de la posesión de esos bienes. Pero como son bienes públicos se puede detener a cualquier tiempo. Y también he puesto las excavaciones arqueológicas ilícitas. Mucho de la población que vive ahí cerca de esas excavaciones tienen pequeños objetos en su casa, ¿no? Entonces, a veces, si vamos a sumar todo, ¿cómo haríamos ese control, no? Es un poco lo que Flavio nos ha comentado. Intentar montar ese sistema
donde aparezcan cuáles son los bienes propensos a ese tráfico, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos. Intentar hacer algo más pragmático y práctico y especificarlo todo. Es algo bastante difícil hacer ese inventario, pero yo diría que poco a poco podríamos realizar un trabajo para, en ese sentido, ¿no? Para combatir el tráfico. Aquí un poquito de fósiles. Sabía que lo ibas a comentar, pero aún así quiero presentarlo. Lo he encontrado en eBay. Son fósiles que están en Gran Bretaña y que se están vendiendo en eBay de Alemania y que van a ser enviados allí. Son fósiles brasileños. No sé cómo se haría ese retorno de esos bienes a través de eBay. Aquí menciono también la casa de transferencia ilegal, que fueron 3 obras, que era para honrar los acreedores, que era el caso del Banco Santos. Eso todavía está se está negociando. Traje aquí a Hannibal, que fue aquí también la obra Liechtenstein, también la obra de Liechtenstein. También las obras las obras contemporáneas también son potentes ahí de tráfico. Después Polyakov también, aquí evaluado en $100.000. Y evaluado en $100.000, sí. Y les hablo de esos valores, de estas obras, para que vean cómo ese valor es especulado en el mercado y cómo es comercializado. Fíjense, aquí, como ya lo hemos mencionado, todos los valores atribuidos a ese patrimonio cultural no es solo el tema monetario. La cosa va mucho más allá. Pero en esta situación, como eran obras de arte, se comercializaron, no son bienes de la Unión, al final se les dio un otro fin de remoción. El único bien cultural que podríamos hablar de conflictos armados fue la remoción de El Cristiano, que es un cañón. No sé si mi jefe está aquí para llamarme la atención, pero en fin, voy a hablar un poquito de esa obra porque es un caso que todavía no se ha encontrado una solución. Fue un cañón construido con metales de campanas de iglesias que fue saqueado por el ejército militar brasileño en la Guerra de Paraguay entre 1964 y 1870, 1864 y 1870, y se pidió el retorno en 1810, pero es un bien tomado por IFAN en 1998. Es solo un ejemplo para mostrar si va a haber esa restitución o no. Luego, documentación falsa. He encontrado esta acción penal instaurada. Trata aquí de un transporte de 210 piezas que pertenecen al siglo XVII, XVIII y XIX. Fue prohibida su salida de Brasil y además de que hubo esa prohibición, solo podrían salir para una transferencia temporal y la nota de discriminación de los bienes de transporte no describía lo que había en el camión. Entonces, al final fue incautada y incidió en la ley 4046, que prohíbe la salida de ese tipo de bienes. Les estoy hablando muy rápido porque se me ha terminado el tiempo. Entonces, ahora voy a acelerar aún más. Aquí, esta parte de activos es lo mismo que hurto y robo, la parte de lavado de activos. Aquí para mí es el caso más emblemático. Era donde había una colección de aproximadamente 15.000 bienes culturales que habían sido incautados. 2.100 eran bienes culturales o arqueológicos. Hay un comercio bastante grande y hay bienes etnológicos también, sobre todo por temas diplomáticos. También se prohíbe la comercialización. He traído aquí el tema de las noticias de lavado a través de obras de arte. Y la última sería de Gnotin.
para finalizar a apresentação, que é o troféu de guerra Nazca. Ahora, la Embajada de Perú también ha solicitado la restitución de esta pieza. Sin embargo, no hay documentación que compruebe el origen, de dónde ha salido ese bien, cómo llegó a Brasil. Pasó de Argentina, Paraguay y después vino a Brasil. Aquí después, de donde proviene también, en fin, es un resumen de todo lo que se podría hablar del tráfico. Es del 2012 y aquí en la raíz no se podría comprobar. En la pericia también se consideró solo 3 características de las 10 que se podría comprobar que era una cabeza Nazca. En fin, por eso está todavía detenido con el propietario, entonces el poseedor, digamos. Aquí las instituciones que trabajan y, en fin, perdóneme porque he hablado tan rápido. Muito obrigada. E eu fui avisada agora pelos organizadores do evento. Ahora, claro, como el tiempo ha sobrepasado el límite previsto inicialmente, el tiempo de los debates y las intervenciones, entonces ahora nos piden que los que tengan interés en preguntar o quieran enviar preguntas, que por favor les envíen las preguntas directamente a los ponentes, en los que crean que les pueden contestar. Eso vale tanto para los que están aquí como para los que están por Internet. Una vez más, quiero terminar agradeciéndoles a todos ustedes por estar aquí, a los internautas también, y felicitando una vez más al Banco Itaú, a Itaú Cultural, la alianza con el Ministerio de Cultura también por la realización de este seminario, que destaco que es importantísimo. Aquí hago hincapié de que, como lo dije hoy por la mañana, que me parece aquí que es fundamental hacer esa articulación Os órgãos, as diversas instituições que entre los varios órganos e instituciones que tratan del patrimonio cultural, ya sea arqueológico, paleontológico, en fin, de todas las áreas, porque la legislación, yo diría que es como un poco difusa, me parece que está como que desconectada. Entonces yo diría que sería muy importante que hubiera realmente esa articulación. Me impresionó muchísimo cuando nuestro amigo dijo que la legislación paleontológica habla de Getúlio Vargas, ¿no?, de 1940, ¿no? Entonces es de esa época. Eso es, por lo tanto, es realmente urgente. Sabemos que organismos como UNESCO, varias ocasiones están intentando establecer reglas para ese tema, pero en general esas reglas y esas conversiones que establecen esas normas poquísimas veces se siguen, y por lo tanto creo que es muy importante que se piense en una articulación que se trata de bienes culturales en Brasil. Y hoy venía pensando en lo siguiente. Estoy leyendo últimamente que Macron en Francia ha decidido restituir bienes que Francia se los quedó y que están en museos franceses para los auténticos dueños de esos bienes. Y claro, hay un debate hoy también al orden del día sobre el busto de Nefertiti, que está en el Museo Alemán también, o en Egipto también. Egipto entonces podría pasar a reivindicar entonces la vuelta de esa Nefertitis para ese bien, ¿no? En fin, es un tema importante, es un tema que se repite muchísimas veces también
todos los saqueos que ocurrieron durante las guerras, también esos bienes que están en varios países diferentes a sus orígenes. Todo ello es muy importante. Ese tráfico internacional de bienes culturales es un tema crucial y para Brasil, desde luego, también. Aquí sabemos que Brasil tiene una iniciativa importante del 2005 donde el IFAN realizó un catálogo y lo disponibiliza y con listados, donde están listados todos los bienes que fueron restados del sistema museológico brasileño. O sea, son iniciativas muy puntuales. Yo aquí creo, una vez más, hago hincapié y no quiero pasarme del tiempo aquí, que realmente que se piense en lo que se refiere en la legislación, en una unificación mínima de esos procedimientos, de reglas de circulación de los bienes culturales. Gracias. Un momento. Então, eu gostaria de chamar um comentarista. Entonces, quiero llamar aquí al comentarista que hará la clausura entonces de esta mesa, de este panel. Bom dia a todos e a todas. Eu vou ser rápido. Muy buenos días a todos. Voy a ser muy rápido porque sabemos que tenemos poco tiempo. No quiero repetirme con muchas cosas que ya se han planteado, pero quisiera aquí agradecerles por la invitación. Y yo diría que este encuentro ya trae un saldo porque apunta a caminos importantes. Primeramente, mejorar la legislación. La charla inicial de la profesora Elena ya habla de una legislación más clara. Después Felipe habla del desfase que hay en la legislación en relación con los fósiles. Y la legislación es antigua, existe, sí, no solo de los años 40, en realidad la del tomamiento, es de los años 30, de 1935, también de la época de Getúlio Vargas, que habla sobre el tomamiento también. Pero aquí tenemos en los años 60 una ley que se refiere a los libros, la prohibición y exportación de los libros antiguos, que se refieren como libros del siglo XVI a XIX. Es una legislación antigua, pero que podría servir como base para la protección de los libros raros, ¿no? Vimos los casos del robo de la biblioteca de Mario de Andrade. En relación con los procedimientos, todos los expositores hablaron de la necesidad de integración de esos agentes institucionales y de la articulación de sistemas. Aquí se habló de la experiencia de integración de IFAN con la aduana, de NPN también, cómo esos actores pueden trabajar en conjunto en los procedimientos y también el fortalecimiento de la red, de las redes, de las personas y de los actores institucionales y sociales que tienen interés en ese tema, que hay que aumentarlo. Por ejemplo, CNBB, por ejemplo, donde hay un caso de hurto de obras sacras, por ejemplo, que eso vaya al Congreso Nacional, la propuesta de eso hubo en una CPI, una comisión parlamentaria de investigación, también el 2006 y luego 2010. Entonces, espero que eso no ocurra este año, pero en la siguiente legislatura quizás pues se podría crear pues un acervo también de propuestas para que todo esto sea profundizado en los próximos años. Yo diría que es muy importante ir al Congreso. Se habló que se fue al Ejecutivo, pero el Congreso Nacional tiene un frente de cultura también. La Comisión de Cultura de los Diputados también está en una serie de debates importantes y puede ser como que una incubadora de propuestas y de perfeccionamiento de la legislación. Ahora mismo tendremos una audiencia pública en las siguientes semanas recordando algo que se olvida muchísimo. Es que la Constitución ahora cumple 30 años. Habrá todo un debate sobre nuestra Constitución y lo que la Constitución de 1988 nos trajo. Fue ella que constitucionalizó el tema de la cultura en el artículo 206 y también que continuó con el artículo 216 donde se propone que el Sistema Nacional de Cultura
cultura. O sea, hablar de ese sistema ya se crea un ambiente para proponer esa integración y la consolidación del Sistema Nacional de Cultura. Estarán ahí los protagonistas, los parlamentarios, diputada Bete Méndez, expositores de la sociedad civil que hicieron sus propuestas, Fabio Magalhães, director de la Pinacoteca, para discutir este tema. Yo creo que es muy importante que podamos recuperar este papel de la Constitución de 1988, que debería ser lo que debería dirigir toda la legislación también, y que determina aquí el tema de mejorar la legislación. Ayer vimos el caso de la profesora Ana Elena, de la situación donde le impidieron en la aduana. Eso está ahí, es un decreto de ley de 1976. En fin, todo eso podría ser incompatible con lo que se consagra como un principio en la Constitución, prever una condena en ese sentido, ¿no? Como el caso que contó. También ahora hay una ley que es la enajenación de bienes. ¿Cómo sería esa enajenación de bienes? Si en una ley dices que lo tienes que conservar y en la otra lo expones a ese bien al deterioro, ¿cómo sería? Bueno, otra cosa más es que entre los actores que también podrían representantes de arqueología, geólogos, la Asociación Nacional de Historia, en fin, varios otros actores, las Fuerzas Armadas también, ¿por qué no? Porque una de las convenciones mencionadas ayer de la UNESCO, que es la de patrimonio subacuático, el cuerpo de la Marina podría decir algo para defender ese patrimonio. Es una convención que Brasil no la ratificó. Podríamos ampliar esa red. Y el encuentro de hoy nos da, por lo tanto, un saldo muy positivo en ese sentido. Básicamente, yo tengo aquí la lista de las leyes, pero en fin, para no pasarnos del tiempo, nada más. Esto es todo. Muchas gracias.